Hola, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí hoy, a los que nos estáis viendo en directo y a los que vais a ver esto en diferido. Os voy a contar un poco cómo va a ser el encuentro. Va a durar 45 minutos y se va a dividir en 3 partes. Primero vamos a hablar un poco de los problemas a la hora de emprender y montar un estudio de interiorismo, y Arantxa nos va a contar cómo Interior Design Experience soluciona o da solución a esos problemas. Y después vamos a conocer de primera mano, de la mano de nuestras 3 invitadas, qué impacto ha tenido para ellas tanto el máster como la comunidad y con qué nociones empresariales imprescindibles se quedan. Es decir, cuáles les han marcado un antes y un después para que os las llevéis con vosotros. Un aplauso para las invitadas, por favor. Bueno, primera parte, Arantxa, va para ti, que estás aquí de rockstar, a lo mejor nos das un concierto. Cuéntanos. Creo. Sería lo peor que haría, ¿eh? Cuéntanos, ¿de dónde nace Interior Design Experience? Interior Design Experience nace de una trayectoria tanto a nivel profesional como personal, en la que, pues en esos momentos de gloria, detectas que existe una necesidad, ¿no? Y lo detectas quizás porque lo experimentas a nivel personal. Cuando te formas, no solo ocurre en este sector, en el sector de interiorismo, cuando te formas académicamente, cuando sales a la palestra, cuando sales a trabajar, pues te llenas de un montón de dudas que hasta ese momento nadie te las ha podido contestar. Además, detecté en el sector de interiorismo que había mucho hermetismo, que había muchísimas cuestiones, muchísimas preguntas sin resolver. Yo misma me las planteaba y no obtenía la respuesta. Y también detecté que hacía falta democratizar aún más el sector, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo entre compañeros, con una unión, porque yo siempre digo que solos iremos más rápido, pero unidos llegaremos más lejos, ¿no? Y de ahí, pues me puse a pensar. Quise llenar de inspiración, motivación y muchísimo aprendizaje a compañeros del sector para ayudarles a crecer profesionalmente, algo que me parece súper indispensable. Y de ahí surgió Interior Design Experience y luego evolucionó dando respuesta a todos y cada uno de los que estáis aquí, ¿no? Ha evolucionado, surgió la idea de una manera, primero eran las masterclass presenciales y como nos ha pasado a todos, vino una pandemia que nos tuvimos que adaptar y llevarlo presencial al mundo, maravilloso mundo online, y de ahí surgió la comunidad poco a poco, primero a través de las masterclass, donde grandes referentes del sector comparten todo su conocimiento, su bagaje y su experiencia para, como os decía, llenar a compañeros, algo muy importante, de inspiración, motivación, muchísimo aprendizaje y para ayudarnos unos a los otros a crecer profesionalmente. Muy bien, muchas gracias. Decías que cuando saliste tenías muchas dudas y no sabías dónde encontrarlas. Me gustaría saber, por un lado, cuáles eran esas dudas y a lo mejor vosotras vais a querer añadir alguna, si queréis. Y luego, si encontraste algo por ahí o no. Pues mira, dudas muchísimas. Estudias interiorismo, estudias arquitectura y a nivel técnico las habilidades duras pues las tienes bastante adquiridas, ¿no? Tienes todo ese conocimiento, sabes hacer un proyecto a nivel técnico sobre todo, ¿no? Pero cuando te pones a ejecutar un proyecto es donde ahí, no sé si lo compartís conmigo, luego me encantaría escucharos, tienes muchísimas dudas, o sea, no sabes ni por dónde empezar, ¿no? ¿Con qué proveedores puedes trabajar que respondan con una cierta calidad? ¿Cómo puedes encontrar incluso el primer cliente, ¿no? ¿Cómo te vendes cuando no tienes ningún proyecto ya realizado? Dudas infinitas, o sea, os podría aburrir aquí de la cantidad de dudas que puedes llegar a tener, ¿no? Y como yo soy un perfil, soy demasiado empresarial, muy a pesar de mi madre, porque siempre ha querido que fuera funcionaria, pero no ha tenido esa suerte. Y ya con muy poco, no me gusta decir muy joven porque todavía pienso que soy muy joven, ¿no? Aunque no es la realidad.
Pero con 25 añitos creé mi primera empresa, entonces tenía un poco de experiencia a nivel empresarial, a nivel profesional, ¿no? Entonces, como no existía nada y no encontraba nada que diera estas dudas, respuestas a estas dudas que tenía, pues lo creé, formé Interior Design Experience con la finalidad de que todas mis dudas, las primeras, las mías, fueran resueltas. Y con la gran fortuna que me encontré una comunidad maravillosa, que aquí hay 3 personas que la representan, y bueno, otras más que estáis aquí también, que se unieron, ¿no?, a esa locura inicial donde pudieron experimentar y obtener todas esas respuestas a esas dudas que tenían. A nivel profesional, como digo, porque primero creé la comunidad interior, la comunidad de interioristas y arquitectos, ¿no?, donde están unidos para resolver todas estas dudas y crecer profesionalmente. Y luego el máster empresarial, donde siempre digo que la comunidad es aprendizaje, el máster es formación. Si no sabes construir, no sabes liderar un estudio porque nadie te ha enseñado, el máster empresarial te enseña a liderar, a vivir de tu pasión y convertirlo en profesión. Y para eso tiene que ser rentable y tenemos que saber vender nuestros propios proyectos. Me encanta, muchísimas gracias. Por aclarar un poco, como lo he entendido, es que por un lado está la comunidad, donde los miembros tienen igual de protagonismo y comparten las experiencias e incluso se resuelven dudas entre ellas mismas, y tienen acceso a las masterclasses, donde un invitado pues da una clase en concreto sobre un tema, mientras que el máster quizás tiene una estructura donde cada clase se va construyendo una a otra. ¿Podríamos decir que esa es la principal diferencia? Sí, lo has explicado perfectamente. La comunidad, al final, lo que pretende es unir a compañeros del sector, liderar o tener tu propio negocio. Tiene muchísima soledad, ¿vale? Y en este sector también, porque cuando tienes tu estudio, lo más general es que sea un estudio formado por 1 o 2 personas. Si está formada por una persona, pues todas esas dudas es muy difícil que tú mismo te lo respondas, ¿no? Entonces dejas de estar sola, y luego me gustaría que me dijeras si es cierto o no, dejas de estar sola para estar en comunidad, estar en grupo, sentir que perteneces a un sector en el que tus dudas no son únicas. La comunidad, como muy bien decías, Andrea, es justo eso, ¿no? Estás unido y a través de clases online, en directo, protagonizadas por grandes referentes del sector, donde comparten toda su experiencia para ayudar a los miembros de la comunidad a crecer profesionalmente, y luego la unión que hay entre vosotras, ¿no?, que es una de las cosas que más orgullosa me siento, que os ayudáis entre vosotras a seguir creciendo y a resolver todas esas dudas. Y luego el máster, como decías, tiene una estructura, son 3 meses y bueno, ahí luego me contaréis, ¿no? Sales al final, el resumen es una gran transformación personal y profesional, y yo podría decir que sales empoderada, ¿no? Que te crees que ya acabas el chip y ya digo, bueno, ya dejo de ser interiorista, soy empresaria, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias y enhorabuena, porque me parece alucinante que en 3 meses, que 3 meses pasan volando, pues realmente creo que este tipo de educación puede tener muchísimo impacto, y también que es algo compatible para alguien que ya está empezando o que incluso todavía no se ha lanzado. En 3 meses ya obtiene la claridad, ya sabe los pasos, que creo que muchas veces el motivo por el que alguien no da los pasos es que no sabe cuáles son. Entonces, creo que aquí tiene esa claridad y ese apoyo, que me parece clave. Así que enhorabuena, Arantxa, por todo lo que has construido. Pues 1.000.000 de gracias. Y enhorabuena a vosotras y gracias a vosotras. Sería imposible sin vosotras. Pues voy a presentar a las invitadas, aunque más bien voy a decir sus nombres y voy a dejar que ellas mismas se presenten, porque además es muy interesante que cada una tiene un perfil bastante diferente al de la otra. Entonces me gustaría que vosotras mismas nos expliquéis pues si estáis especializadas en homestaging o más arquitectura, interiorismo, y en qué punto de vuestra trayectoria os encontráis. Voy a empezar con María del Valle.
Hola. Bienvenida y, por favor, ya sabes cómo me llamo yo, Andrea. Sí, Andrea, mil gracias, Andrea. Pues yo tengo un estudio en el que hacemos interiorismo, homestaging y estilismo deco. Abordamos como las tres patas un poco más amplias, ¿no? Y es un estudio que formé hace casi 4 años, en el que empecé yo sola y ahora tengo apoyo de un par de personas, y en el que yo tuve mucha suerte al principio, me formé en el mismo sitio que Arantxa, además, y además de hacer un máster de interiorismo, hice especializaciones de homestaging y estilismo, y tuve mucha suerte desde el principio porque enseguida obtuve mi primer cliente, que era un cliente además muy bueno. Pero desde que Arantxa formó la comunidad, yo me apunté a la primera presencial de Mónica, que no se pudo hacer, y enseguida me apunté a la comunidad de Interior Design Experience, y la verdad es que me ha aportado todo lo que ha dicho Arantxa y mucho más. Es una comunidad en la que, bueno, efectivamente cuando sales sabes de interiorismo, pero no todos tenemos el espíritu de Arantxa y ha montado 1000 empresas, y te faltan muchísimas nociones empresariales, te faltan muchísimos pasos por dónde ir, y la referencia de que alguien del sector al que tú admiras y es un referente para ti te explique cómo hace su trabajo, a mí me aportó muchísimo. Y luego el máster ha sido un crecimiento personal y profesional espectacular, espectacular. Bien agradecida. Qué guay. Bueno, ahora continuamos con Leticia Cariño, por favor. Pues yo la verdad es que mi formación no tiene nada que ver con el interiorismo, estudié Derecho, siempre me ha gustado muchísimo la decoración, el mundo del interiorismo, pero tuve la suerte de conocer a Leti, que es mi socia, que está aquí, y siempre hace 10 años y desde entonces ella me empezó a picar, tal. Ella siempre tuvo la ilusión, ha trabajado en estudios, siempre tuvo la ilusión de montar un estudio. Y entonces hace pues 3, 4 años empezamos a ir a las ferias de París de decoración y ya empezamos como a montarnos esta ilusión de crear un estudio. Y realmente ha sido con el máster con lo que hemos pegado el empujón y hemos despegado. O sea, nunca sabíamos cuándo iba a llegar este momento y de repente ha llegado. Entonces, claro, es que sabemos que ha sido por el máster que nos ha dado como esa seguridad y ese empujón para lanzarnos ya a hacer proyectos, a tener esa seguridad para conseguir clientes, a cerrar los proyectos que realmente es lo que nos ha dado ahora mismo estar tan pues, ocupadas y con la mente en el estudio. Y solo podemos estar agradecidas, o sea, a vosotras, al máster, porque realmente ahora nos consideramos profesionales del interiorismo y es lo que llevábamos buscando un montón de años, o sea que felices. Qué bueno. Sí. Uy, perdón. Ana. Perdona. Ana Fernández Guerrero del estudio MAF, por favor, cuéntanos. Sí. Bueno, pues por un poco unificar cómo ha sido mi relación con Arantxa y cómo estoy donde estoy y por qué estoy en este momento, pues la verdad que ha sido un proceso como muy diferente, pero que ha seguido como varios pasos en los que Interior Design Experience ha estado un poco siempre como detrás. MAF Studio nació hace 1 año y medio aproximadamente, pero desde hace 6 meses es cuando empezó a ser realidad, porque MAF Studio ahora mismo somos, por un lado, mi compañero Antonio y por otro lado yo. Y desde hace 6 meses la vinculación al estudio ya es completa al 100%, porque antes siempre estabas con el miedo a dar el paso y estábamos compaginándolo trabajando en otro estudio, ¿no? Entonces, previo a esto, yo creo que ya en septiembre va a hacer 2 años con Arantxa en la comunidad y con Arantxa a nivel personal y profesional pues he ido pasando diferentes etapas de mi vida. A raíz del COVID, yo fui despedida de una empresa multinacional donde trabajaba, en el Departamento de Arquitectura y Diseño, se lo cargaron.
Y en ese momento yo entré en la comunidad. En ese momento entré en la comunidad en la bolsa de empleo de Arantxa. A la vez que yo ya estaba maquinando, tenía pequeños proyectos con mi compi en los que eran todos por amigos, íbamos haciendo cosas y tal, pero siempre iba en la cabeza diciendo, sabemos lo que queremos, no sabemos cuándo va a pasar, pero va a pasar. Entonces, bueno, yo entré en su bolsa de empleo, conseguí trabajo a través de su bolsa de empleo, empecé a trabajar en ese estudio y yo seguía compaginándolo con cosas que no salían por nuestra cuenta. Y luego, bueno, estuve en otro estudio y ya llegaba un punto que era incompatible. Era incompatible el volumen que empezábamos a tener por nuestra cuenta con estar en el otro trabajo. Entonces, la comunidad que te da como ver que tú puedes hacer lo que estás viendo que otros hacen, que es decir, ¿y por qué yo no puedo dar el paso, no? Entonces, pues hubo un momento en el verano del año pasado que tuvimos ahí un poco de crisis de decir, jolín, nos sentimos pringados, verano, trabajando en un sitio, trabajando en otro, ya no podemos más. Entonces yo dejé mi trabajo, en el otro estudio en el que estaba, para vincularme y para sacarle el máximo partido a lo que creemos que es nuestro proyecto de vida, que es MAF Studio. Y entonces, también por otras cuestiones con Arantxa y su marido, también ha formado parte de la gestión de cómo organizar y asentar las bases del estudio desde el principio. Y en ese momento es en el que estamos ahora. Ya volamos solos, con millones de dudas, evidentemente, con millones de situaciones a las que hay que enfrentarse, pero al final he seguido, creo que un proceso que ha sido muy espontáneo, pero que siempre ha estado en mi cabeza, que yo quería emprender, no sabía ni cuándo iba a pasar ni cómo, pero al final todo eso se da, va llegando, va pasando y sobre todo lo que ves en la comunidad es que hay gente que se encuentra, o sea, profesionales del sector que han pasado por lo mismo que has pasado tú, que el referente que a ti te encanta, en la ponencia que te está explicando su trayectoria, dices, jolín, si es que estoy en el mismo momento que tú estabas hace varios años o no hace tantos años. Entonces dices, ¿y por qué no? ¿Y por qué yo no? Entonces, todo ese proceso de acompañamiento con la comunidad te hace ver que lo que estás luchando se puede hacer realidad. Y es un poco lo que ha pasado. Que los sueños se cumplen. Sí, pero totalmente. Que no se cumplen solos, ¿verdad? Sí, eso es. Pues enhorabuena a las tres. Además hemos visto que cada proceso es único, han sido muy diferentes. Tú contabas antes, María, que te habías dado de alta y 2 días más tarde o al día siguiente ya tenías el cliente. Vosotras lleváis ya tiempo trabajando, pero no ha sido hasta ahora que habéis dicho, no, es que somos profesionales. Y tú ahora ya has dado el paso hace un año y has dicho, voy con todo. Eso es. Y cada proceso es único. Creo que estos aprendizajes aportan a cada uno y a cada uno de una manera diferente. Me gustaría saber qué sería lo que destacáis, qué es lo que habéis más disfrutado y sobre todo ya hablando también de los formatos, porque hay diferentes formatos en el que de la manera que adquirís el conocimiento están los directos de Instagram, las masterclass online, las visitas presenciales y Vamos, de todo. Todo, Ahora tenemos podéis todo. aprovechar, pedir más. intuyo por lo que estabais contando, creo que es muy emocionante cuando estáis viendo, aunque sea online, con uno de los ponentes, el hecho de que os cuente su historia, pero cuando la clase es en directo, os sentís que os va un poco más cerca, además porque al final tenéis la oportunidad de hacer preguntas, ¿no? Que luego está fenomenal, que si no has podido lo puedes ver en diferido, pero creo que ese momento de conectar con alguien a quien admiras e identificarte, incluso tener la oportunidad de preguntarle esas inquietudes que tienen, son muy únicas. Pero bueno, eso es lo que pienso yo y quiero que me contéis vosotras. Y si tenéis alguna historia que compartir también, que nos la contéis. Pues yo te digo que a mí me parecen todos los formatos absolutamente necesarios, son completamente compatibles unos y otros. A mí es verdad, como dices tú, que primero que ya nos hemos acostumbrado a ver a la gente a través de la pantalla y aún así nos parece que estás ahí, ¿no? y que es como si fuera presencial. Y desde luego verlo en directo te aporta muchísimo más. O sea, el poder hablar, el tener la sensación de que estás hablando de tú a tú con alguien al que admiras de una manera increíble, ¿no? No siempre se puede, con lo cual tienes la posibilidad, porque al final estamos todos trabajando, tienes la posibilidad de poder verlo después y ver las preguntas que han hecho tus compañeros, que siempre son súper interesantes.
Y luego la comunidad de interioristas, de profesionales y de personas es espectacular. O sea, a mí me parece que la generosidad que tiene todo el mundo, tanto nuestros referentes que nos cuentan todos los entresijos de su negocio, cómo empezaron, donde, como dice Ana, te ves, de pronto dices, ay, pero si yo estoy ahí, pues podré seguir. Y luego la generosidad que otros compañeros tienen a la hora de compartir cuáles son sus experiencias, cómo hacen ellos las cosas, es espectacular. Nosotros en el máster, que en la primera edición del máster empresarial, único máster empresarial del sector del interiorismo, hemos sido 42 personas que hemos formado una comunidad, que eso siempre le agradecemos a Ana, a Arantxa y a ti, que es una comunidad de profesionales, pero sobre todo de gente que tiene el deseo de crecer y compartir juntos, y es espectacular. Aquí estamos muchos y es una pasada, y es una cosa que yo creo que yo se lo dije a Arantxa al principio cuando montó, has hecho un negocio redondo, no solo porque podemos ver a nuestros referentes, sino además porque podemos crear una comunidad en un sector en el que ha estado muy cerrado, y ahora es una comunidad en la que estamos súper abiertos todo y creciendo todos a la vez. Qué bonito. Sí, o sea, yo totalmente de acuerdo con María. Cada formato ayuda, aporta, y ese aprendizaje no siempre los puedes ver, pero es verdad que a mí, por ejemplo, las clases en directo las vives con otra emoción, sabes que es el momento, intentas que no se te pierda nada, o sea, es otra sensación. Y luego termina la clase y el poder quedarnos nosotros hablando, compartiendo la experiencia sobre el tema de hoy, que luego derivaba en otros 35 temas. Nadie comía allí, nos daban las y nos 4 íbamos de la a la tarde. cama. Sí, pero ha sido como un, no sé, como un choque de emociones y de aprendizaje que enganchaba. Y vamos, y ha sido un trampolín. O sea, Qué guay. Qué guay. Yo por continuar un poco con el tema de los formatos, yo he de decir que al final, como antes comentábamos antes del inicio de la ponencia, Te están aplaudiendo antes de tiempo. Muy bien, Ana. No, continúa, por favor. sí, antes del inicio de la ponencia decíamos que muchas veces pasamos mucho tiempo solos, ¿no? Entonces, a mí el formato en diferido, aparte del directo, me encanta porque estoy trabajando y necesito producir, o estoy que no tengo muchas llamadas y digo, ay, me quedaron cosas que no vi de la clase de tal, y me la pongo y la tengo de fondo. Entonces estoy trabajando y justo estoy abordando temas que estoy escuchando en la clase, porque las clases tienen, digamos, una temática, ¿no? Imagínate, de iluminación, por decir algo. Pues te pones la clase justo, estás trabajando en algo relacionado con eso y como que no te sientes solo en ese momento, ¿sabes? Tienes la clase de fondo, estás tú trabajando y vale, sí, luego tendrás otra llamada, 1000 mails y lo que quieras, pero como que está ahí detrás y consultas y te vas al tema que justo quieres escuchar una duda. Tenemos temas que son como... que ya nos entra en la risa, pero el tema honorarios, por ejemplo, es muy gracioso en la comunidad, sí, porque es la pregunta del millón en todas las clases. Pero ¿y tú, tus honorarios, cómo los estableces? Esa pregunta siempre está. Y cuando alguien lo comparte es como, ¡buah! Total. Pero lo comparten, pero no lo comparten del todo, lo dejan ahí un poco así. Bueno, había alguno más. Tengo curiosidad, ¿y entre vosotras lo compartís? Sí. ¿Sí? Sí. En el máster nosotros en la primera edición hemos compartido, yo creo que nos hemos desnudado todas, y aparte Sí. Emocionadas de poder compartirlo, sí, y eso, y que, pues esto me puede servir a mí, los distintos puntos de vista, cada uno tiene una forma de trabajar, tal, pero yo creo que estamos creciendo entre todos, aportándonos cosas muy valiosas, muy valiosas. Sí. Qué bien, qué bien. Pues me alegra muchísimo. Por un lado, habéis hablado de seguridad, la seguridad que os ha aportado el máster para consideraros ya profesionales. Habéis hablado de confianza, ese círculo de confianza que se ha creado entre las compañeras, donde efectivamente pues habláis de Y San temas Jorge. que son más privados. Y luego también habéis sacado cosas en claro con esas clases, con vuestros referentes.
me gustaría saber, hemos visto ya cuáles eran los problemas que os encontrasteis, de qué manera los aborda Interior Design Experience y qué formatos existen. Ahora me gustaría que compartiéramos el quid de la cuestión de esta presentación, que es qué nociones empresariales son imprescindibles para liderar un estudio con éxito. Entonces, me gustaría que hicierais un ejercicio por acordaros de aquellas cosas que escuchasteis en algún momento, ya fuera de una compañera o de un ponente, que os hicieran clic y de repente te rompe todos los esquemas o te reorganiza todo. Para daros un poco de qué estoy hablando, yo vi una clase con Irra Bravo que me encantó, porque empezaba con, a la hora de hacer un presupuesto, poner el precio al principio. Que sí, al principio. Que siempre... Bueno, es que y más escuchar a Irra caro. Bravo es un antes y un después en tu Sí, vida. sí, O sea, sí. son un Irra Bravo en tu Total. vida. Sí, sí, sí. Y me Estamos gustó- enganchadas todas. Sí, sí, porque además lo explicaba muy bien. ¿Por qué? Porque decían que nos han enseñado a ir preparando al cliente de por qué ese precio, y le vas explicando y le vas trasladando que no ha sido de un día a otro, que has hecho todo este trabajo. Pero la realidad es, y yo lo he visto, porque cuando explicas un presupuesto en directo, no te está escuchando, está mirando hacia el Sí. final cuál es el precio y ahí ya está tranquilo. Entonces, creemos que cuando se lo estamos contando antes, le estás preparando, pero no te ha escuchado todas las justificaciones. Y eso es algo que yo no había escuchado nunca, que dije, es verdad. Sí, es verdad. Si luego te das cuenta que no te ha escuchado todo lo anterior. En cambio, si le dices el precio antes, ya se queda tranquilo y ya le cuentas por qué. Ese para mí fue una noción empresarial que me parece imprescindible. Si vosotras podéis destacar entre 1 y 3 que dijerais, "Guau, es que cuando escuché esto lo tuve claro". Y sería interesante a lo mejor a la hora de captar clientes, o porque ya sois profesionales, o algo a la hora de dirigir un estudio, lo que veáis que a vosotras os marcara y que se pueda llevar aquí también el público. Pues Empieza ¿sí? tú, Anita. Vale, pues por ejemplo, el miedo que tienes cuando empiezas tu estudio y no tienes la suficiente capacidad a nivel fotográfica de tener trabajos terminados que te digan, jolín, si no he terminado trabajos, ¿cómo la gente me conoce, no? Porque al final tú te estás vendiendo, pero no tienes con qué venderte al principio, ¿no? Entonces, desde la comunidad ves que existe el previo, el proceso, el soltarte antes. No todo tiene que estar ya terminado antes de que lo puedas publicar. La manera de que te conozcan, sí, un perfil tiene que estar de Instagram en este caso, que a mí me parece hoy en día una clave y herramienta fundamental de que te conozcan y de que vean cómo trabajas, ¿no? Entonces, al principio, yo, por ejemplo, en nuestro estudio, somos un estudio de arquitectura y abordamos proyectos de inicio a fin. Entonces, ahora mismo tenemos proyectos que no han concluido, que hay mucho trabajo detrás, pero que no te permiten lucirte a nivel de redes. Pero bueno, me ha dado la capacidad que me ha dado Interior Design, es decir, bueno, no pasa nada, tú sigue, tú tienes que mostrar cómo tú eres a nivel de proceso y estar, porque hay que estar. Si no estás, no saben que estás, no, sí, que existes, ¿no? Entonces, un poco esa gestión de redes de que no hay que tener miedo a no tener trabajo por acabar para que te conozcan, y eso es como otro punto que también comparto muy bien, el que has dicho de presupuestos, y también un poco la gestión con el cliente, cómo llevarlo, que al final los proyectos son tuyos, pero tienen que ser pensados para un cliente. Entonces es como gestionar lo que a ti te gusta con lo que el cliente le gusta y necesita también. Entonces es un poco la coordinación de tu identidad con la identidad del cliente, aparte de las redes sociales. En mi caso, por ejemplo, podría decir muchas más cosas, pero esas dos. Sí, me gustaría desarrollar un poco el último que has dicho, que me parece muy interesante, la relación con el cliente. ¿Tienes algún truco para que cuando te está desesperando o no está entendiendo, qué pensamiento tienes o cómo lo gestionas? Pues mira, tengo un buen compañero que tiene más experiencia que yo y entonces me dice, tranquila, o sea, que es, bueno, Antonio. Y entonces
a él se le dan muchas cosas mejor que a mí. El tema de gestión de cliente creo que lo estoy trabajando y lo mejoro mucho, y lo que yo no tengo que hacer, que creo que igual hacemos, es como que piensas que te lo dicen de manera negativa. No, no te lo dicen de manera negativa, te lo dicen porque a ellos de verdad no les gusta, pero no significa que sea negativo, sino que hay que darle otra vuelta. Como no llevártelo al lado negativo lo que te dicen, sino como canalizarlo. Sí. Eso es importante. Sí, quizás ni al lado negativo ni algo personal, ¿no? Claro, efectivamente. Verlo como un reto, ¿no? Sí. Bueno, todavía no hemos dado con lo que quiere, pero hay oportunidad. Y también tener paciencia, que igual el cliente al final no tiene por qué dedicarse al mismo sector que te dedicas tú. Claro. Entonces, de primeras no pueden ver algo, pero si se lo explicas con detenimiento y bien, al final ya entran en tu campo, pero hay que trabajárselo también. Claro, por lo que estás diciendo también que hay que educar al cliente, Sí. ¿no? Y además desde la empatía, que es que no tiene por qué saber, si se lo explicas sin rabia y con razón, pues quizás es capaz de verlo y... Efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias. Nada. ¿Quién quiere seguir? Yo misma. Tú. Nosotras, por ejemplo, como aprendizaje así más importante, que es lo que nos ha dado a lo mejor también parte de lanzarnos de verdad, diría el crear un estudio de verdad legalmente, fiscalmente. O sea, eso a nosotras también nos ha dado una seguridad. Nosotras sabíamos perfectamente lo que queríamos hacer, lo estábamos haciendo, pero lo estábamos haciendo como a medias. Focalizábamos más en vender el proyecto, pero realmente detrás de eso hay como muchos pasos que hay que dar que también te dan una seguridad brutal, el tener una empresa legalmente bien montada, tener contratos, que todo esté por escrito, que todo el mundo esté dado de alta. O sea, hacer las cosas bien nos ha dado como una base y una seguridad que a nosotros ahora mismo nos permite pues abordar al cliente de una manera muy distinta. O sea, vamos con una confianza, transmitimos una seguridad que antes no podíamos, porque es que no podíamos hacerlo. Entonces, eso es una de las cosas que a nosotros además se nos escapaba muchísimo, el tema de la fiscalidad y tal, que a pesar de externalizar ese servicio, la confianza que transmitimos es otra, que también hace que lleguemos mucho más al cliente, que cerremos más proyectos. El conocimiento al final, ¿no? Sí, Si no mucho. conoces todo lo que tienes que hacer Claro. para gestionar tu estudio, Justo. no tienes esa seguridad, Sí. ¿no? O sea, era algo que se nos escapaba por completo. Todo el tema de tesorería, fiscalidad, contratos. Es que nadie lo ha explicado. Sí. Y el máster te da, hay un bloque de fiscalidad que hay que ver 3 veces porque al final nunca acabas de empaparte de todos estos temas, pero es muy interesante y es fundamental también. O sea, igual que poder transmitir la idea, que eso es otra cosa que a nosotros el máster nos ayuda un montón, el saber transmitir la idea y venderla, porque no es solo que esté en tu cabeza y que tú tengas esa gestión del espacio. O sea, el cliente tiene que entender lo que le estás intentando vender. Y también nos ha ayudado mucho a tener esa empatía con el cliente y a sentarnos con él y decir, oye, pues es que no está entendiendo lo que le estamos vendiendo. O sea, y al final se puede cabrear incluso, en plan, no sé qué me estás diciendo. Entonces, el ser más empáticos, el transmitir mejor esa idea para que le llegue al cliente, también lo hemos aprendido en el máster, nos ha ayudado un montón. Es curioso porque parece que el máster empresarial suena pues como a números y a cifras, pero no es solo eso, No. sino también gestión de las personas y además como está enfocado en Interior Design Experience, desde la seguridad que te aporta tener esos conocimientos empresariales Sí, que sí. no tenías. Creo que muchas veces el enfoque que le damos a las cosas y a la manera de aprender también nos hace aprender de otra manera, que si no te tomas como algo que inicialmente puede no apetecerte, sino como es que esto te va a dar la confianza y la solidez para que cuando tú pidas estos honorarios o quieras desarrollar un proyecto, tengas esa seguridad, ¿no? Yo, la misma idea que decís vosotras en el tema de la relación con el cliente. Al cliente hay que escucharle, hay que entenderle y yo creo que ofrecerle soluciones funcionales que él entienda, que hay que saber explicárselo,
y detallarle mucho, que yo lo he aprendido, qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, y todo esto sabiendo, como nos ha explicado Manuel Valverde, cómo es el cliente, ¿no? Entonces, todo lo que hemos aprendido de Insight Discovery, de cómo son las personas, qué es lo que necesitan, si necesitan más explicación, si es más de números, si necesitan más emoción, y poder no clasificar, pero poder entender la manera en que el cliente necesita que le expliques el proyecto, yo creo que es fundamental. Y eso nos lo ha enseñado Manuel y es difícil, pero nos ha dado muchas claves para poder acercarnos al cliente de la manera que él necesita, ¿vale? Porque al final es su... Y luego otra cosa que yo he aprendido en el máster, otras dos cosas, es aprender a limitar, o sea, a poner límites al cliente. A mí me ha servido para agrandar el trabajo. No es poner límites en el que dices, no es solo aprender a decir no cuando hay que decir no a un cliente y explicarle por qué no, sino a mí me ha servido para poner límites a la hora de todo, de poner fechas, de poner condiciones, de poner explicaciones, o sea, de aprender a poner límites y precisión a la hora de presentar un proyecto, que yo creo que al final agranda el proceso y mejora el trabajo. Y luego la última es que no todo sale bien siempre, entonces hay veces que se aprende, hay veces que se gana y hay veces que se aprende. Y yo creo que todos esos aprendizajes hay que incorporarlos, pues un poco como decía Ana, en la parte positiva de, bueno, esto nos ha pasado ahora, ya lo tenemos que incorporar al proceso y crecer con esa parte que no ha salido bien, porque no todo sale bien siempre. Y yo creo que son 3 aprendizajes que el máster nos ha ido dando por distintos profesionales y de distintas maneras. Pues muchísimas gracias. Me parece que habéis dado con unos puntos claves las 3. No sé si, Arantxa, ¿quieres aportar algún conocimiento empresarial clave para ti? Para mí, yo podría aportar, os podría aburrir mucho, hay muchos... me apasiona tanto este tema que podría empezar a hablar y no terminar nunca. Para mí es básico todo y cada una de las cosas que ellas han dicho, ¿no? Ese aprendizaje tan brutal, esa manera de gestionar un estudio. Es cierto que si no lo conoces, como comentaba Leticia, hay un montón de información que hasta el día de hoy nadie lo ha explicado. Entonces, no es que no sepas, es que no te lo han contado como debe ser. Entonces, no lo puedes aplicar. Cuando lo conoces y lo estás interiorizando y lo estás aplicando de manera interna, lo que haces es otorgarte confianza y seguridad a la hora de vender tus propios proyectos empresariales. En este sector, y bueno, yo diría que en la vida en general, es muy importante tener empatía, ¿no? Tampoco nadie nos ha enseñado a tener empatía, tampoco nadie nos ha enseñado en las escuelas a hacer algo muy importante que es el desarrollo personal, trabajar desde dentro para comunicar hacia afuera. Por eso en el máster se da tanta relevancia, como decía María, y empezamos así, ¿no? Con el desarrollo personal. Oye, tenemos que conocernos primero nosotros, saber cómo somos, cuáles son esas habilidades innatas que tenemos para llevarlas a una estrategia empresarial, porque eso sin duda sería inviable, ¿no? Y creo que tenemos que trabajar ahí. Y en este sector en particular es muy importante la empatía con el cliente, ¿no? Vosotros antes lo decíais, tenemos que entender al cliente y, oye, para entender primero al cliente tenemos que entendernos nosotros, ¿no? Si no, sería imposible. El máster comienza así, te da una habilidad de poder conocer cómo se comportan las personas para tener esa capacidad de poder escucharles y ofrecerles lo que el cliente te está demandando, ¿no? Pero lo que es más importante, te conoces a ti. Entonces, al conocerte a ti, saber cuáles son tus habilidades, cuál es de eso que tú has nacido con ello, ¿no? Lo puedes potenciar y puedes construir una estrategia empresarial en función de tú como persona, que me parece brutal, porque nadie hasta el día de hoy te enseñaba a trabajar esta parte, ¿no? El desarrollo personal. Para mí es indispensable. Bueno, ¿se me oía? No. Sí, se te oía perfectamente. No, se te oía perfectamente. Bueno, muchísimas gracias a las 4. Yo salgo súper motivada, esperanzada y con ganas de reverme alguna clase. Así que muchas gracias por vuestro tiempo.
Y ahora le voy a dar la palabra al público si alguien quiere compartir alguna experiencia o tiene alguna duda, alguna pregunta que quisiera hacer a los ponentes. Lo hemos explicado muy bien. Lo hemos hecho fenomenal, fenomenal. Enhorabuena porque, como dice Arantxa, lo habéis explicado muy bien. Pues nada, un aplauso muy grande para las 4.